Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo me voy a apoyar en tres pilares que considero que son importantes para lo que es la gestión del riesgo. Primero, identificar los riesgos, es decir, a qué nos arriesgamos cuando invertimos. El segundo, medir en qué nivel de riesgos estamos, si estamos altos, si estamos medios, si estamos bajos. Y en tercer lugar, cómo controlamos los riesgos. Como ha señalado anteriormente Álvaro en su presentación, los riesgos hay que controlarlos, hay que convivir con ellos. Los buenos inversores, los grandes inversores, se han destacado siempre, además de por obtener una buena rentabilidad, por tener un sistema de control de riesgos adecuados. Y me ciño al caso más conocido por todos desde hace años, que es Warren Buffett, considerado a la sazón el mejor inversor que ha habido en la historia. Y a mí, de todos es conocido los grandes números de rentabilidad que ha obtenido a lo largo de periodos muy largos de tiempo, pero a mí siempre me llamó la atención la prudencia, el carácter que daba a las reservas y el carácter de fondo mixto que le ha dado siempre a su vehículo inversor. ¿Por qué? Tenía cash siempre en reservas para tener, cuando surgían las oportunidades de liquidez, ¿no? Creo que es muy importante tener muy claro que es bueno tener una rentabilidad buena con un riesgo moderado o una rentabilidad moderada con un riesgo bajo. Esas combinaciones son mejores que aspirar a grandes rentabilidades asumiendo grandes riesgos. La primera que decía es identificar a qué nos arriesgamos cuando invertimos. Yo creo que ahí hay que hacer una distinción entre lo que consideramos las personas, el ahorrador, la persona física, de las instituciones. Las instituciones tienen sus mecanismos de medición. Normalmente el riesgo se define como volatilidad, entre otras cosas porque se le puede asignar un número. Pero yo creo que, digamos, la persona física, el que ha ahorrado a lo largo de su vida de trabajo, el que tiene que pensar en la jubilación, como decían los ponentes anteriores, tiene que pensar a qué me arriesgo. Y yo creo que nos arriesgamos a tener una pérdida de capital definitiva, de manera definitiva. ¿Y cuándo se produce eso? Pues cuando se sucumbe a la volatilidad excesiva. Ha dicho antes los dos ponentes que me han precedido que efectivamente ese es el mayor riesgo que tiene un inversor particular. No soportar un nivel de fluctuación en los mercados que si lo soportara no asumiría una pérdida de capital definitivo. Creo que pues hay que distinguir entre un riesgo, digamos, de valoración fundamental y un riesgo de valoración del mercado. El riesgo fundamental de una compañía, de un negocio en el mundo real, es fácil de dilucidar o de reducir diversificando. En cambio, el riesgo de valoración, es decir, si las cosas están caras o baratas, es mucho más complicado de gestionar porque normalmente, por factores emocionales, psicológicos o de necesidades financieras personales en la vida real, se acaba sucumbiendo y es el principal riesgo al que yo creo que está sometido un inversor. Están riesgos que no me voy a extender en ellos porque ya los ha mencionado John y también Jesús. Pero está el riesgo de crédito, importantísimo, el riesgo de iliquidez, el riesgo de divisas, el riesgo de tipo de interés. Son todos riesgos que hay que manejar y que configuran un mapa de riesgos que es imposible darle una numeración exhaustiva, pero se pueden ir alargando. Yo únicamente una palabra sobre el riesgo de apalancamiento, que es el que también empuja en la mala dirección normalmente, sobre todo no porque el apalancamiento sea malo en sí mismo, sino porque las condiciones en las que se pacta el apalancamiento, y en eso creo que hay que tener cuidado, suelen ser negativas para el inversor en cuanto al plazo del préstamo y en cuanto al momento en que hay que aportar garantías adicionales. Todos hemos tenido alguna experiencia, digamos, no favorable en ese sentido. El segundo punto que les decía era el de medición. Y yo creo que hay tres maneras de medir en qué situación nos encontramos. Llevamos semanas pues, desayunando con unos titulares de prensa de bastante susto, preocupantes, con un run que da lugar a incertidumbres, a preguntarnos qué pasa, ¿no? Yo creo que hay un indicador de fundamentales y dos indicadores más de corto plazo. Hoy estamos todos dominados por el corto plazo y los dos indicadores de corto plazo son los de sentiment, que dice el mundo anglosajón, y los flujos o dinámicas en las que están inmersos los mercados. Es lo que más interesa a la prensa, es lo que más interesa al cortoplacismo, del que recomiendo huir un poco, e irnos más a la medición de
de fundamentales, es decir, preguntas donde se pueda levantar la vista y mirar un poco más allá a lo que esté haciendo el mercado en el día a día. Hacerse preguntas como ¿qué múltiplos se está pagando por las acciones cotizadas? ¿Son caros? ¿Son baratos respecto a medias históricas? ¿Qué múltiplos se están pagando sobre EBITDA en transacciones no cotizadas, en private equity? ¿Qué spreads se están pagando en bonos privados sobre deuda pública? Y eso da lugar a tener una idea, en mi opinión, que hoy día el nivel de riesgo yo no lo considero alto en estos momentos, aunque la avalancha de noticias y de titulares nos pueden indicar lo contrario. Y por último, ¿cómo controlamos el riesgo? Porque aunque lo tengamos medido y el mapa de riesgos bien definido, con el riesgo hay que convivir, no hay manera de eliminarlo por completo. Para controlarlo, la primera receta evidente de manual es diversificar, pero diversificar de verdad, no diversificar como algunas veces se hacen, es una lista de inversiones que tengo. Y resulta que estaba invertido en mercados emergentes, en materias primas y en bonos de high yield, con lo cual no tengo ninguna diversificación, como se ha visto en los últimos meses. No es fácil diversificar bien, hay que tener unas correlaciones bien hechas y también en eso quería dar un apunte. Se ha complicado con el tema de los últimos años por parte del territorio inexplorado en el que nos encontramos. La Reserva Federal ha alterado, ha mutado, yo creo, ciertas relaciones causa-efecto en economía, que antes estábamos acostumbrados a que si pasa A va a pasar B, y ahora pues resulta que una política continuada de tipos al cero ha sido decepcionante para el crecimiento económico, lo cual ha sido una sorpresa. Resulta que cuando la Reserva Federal deja de comprar bonos masivamente, en vez de una subida de tipos de interés, no se produce. La relación petróleo-bolsas que hemos visto últimamente pues también es un poco desconcertante y ahonda en ese run de por qué es tan negativo que baje tanto el petróleo, que debía ser como una buena noticia para los países desarrollados, me refiero, y sin embargo no, es un castigo. Es decir, ese tema repercute negativamente a mi modo de ver y dificulta la tarea de construir carteras apropiadamente porque las correlaciones han mutado desde hace 7 años a esta parte. Pero para mí la principal manera de controlar el riesgo es tener disciplina en las inversiones y en las desinversiones. Y es lo más difícil de todo. Claro, la disciplina significa no sucumbir a las volatilidades altas y a las fluctuaciones. Es decir, no convertir lo que es una caída temporal de la cartera de un inversor, una fluctuación, que por definición va a ser recuperable, no convertirlo en algo irrecuperable por haber vendido en el momento inapropiado. En definitiva, ya para terminar, yo decía que el tema al final siempre es un equilibrio en las carteras y es el que deben tener en cuenta entre preservar capital y perder oportunidades de inversión. Es el equilibrio que hay que tener y por eso he empezado hablando de Buffett en la versión menos conocida de él, que es la de control de riesgos, y la prudencia en la construcción de la cartera. Siempre tener reservas porque es la manera de aprovechar oportunidades de compra, como está ocurriendo, en mi entender, desde hace un par de meses, y es lo más importante, sobre todo porque cuando los tiempos van bien, los tiempos buenos, pues hablar de riesgos, de preservar capital, pues es hasta incómodo, no es difícil de vender, es tener un activo, tener un departamento en tu empresa, pero que no vende nada, ¿no? Ahora, lamentablemente, pues estos 2 últimos meses, con caídas de máximos ya de bolsas y bonos superiores al 20%, pues la gente toma más conciencia de la necesidad de preservar patrimonio y de conservar riesgos. Muchas gracias.